las cárceles más terribles del mundo. A todos, queridos amigos, la sola idea de la cárcel es lo suficientemente aterradora como para mantener a la mayoría de la gente al margen de la ley. Estar privado de la libertad de movimiento y de la posibilidad de ver a sus seres queridos arruinando las perspectivas profesionales, sin mencionar el riesgo de todo tipo de ataques de criminales empedernidos. ¿Qué podría ser peor? Excepto quizás la prisión más aterradora del mundo, una que hace que otras prisiones parezcan campamentos de verano. Hoy les contaremos sobre las cárceles más brutales del mundo, aquellas que no le desearían ni a su enemigo. La prisión Black Dolphin, Rusia. Esta colonia penal de máxima seguridad alberga a los criminales más peligrosos de toda Rusia, incluyendo caníbales terroristas y pedófilos. Los reclusos duermen con las luces encendidas y están constantemente bajo videovigilancia. Y cuando salen de sus celdas bajo vigilancia, son seguidos por un adiestrador de perros y un perro. Las celdas son pequeñas, 4 o 5 metros cuadrados, y funcionan como una jaula dentro de otra jaula con barras de acero que separan a los reclusos de las ventanas y puertas. Cada vez que los presos caminan por los pasillos, se les vendan los ojos para evitar que memoricen la distribución de la prisión, lo que reduce la posibilidad de fuga. Al caminar, los presos llevan las manos esposadas a la espalda y la cabeza agachada. Esta posición se conoce como la tragadura. Los reclusos también caminan con las manos esposadas a la espalda. Esta estrategia ha demostrado ser eficaz, ya que no se han producido fugas del Delfín Negro. Institución Correccional Santé, Francia. La única prisión que queda en el área metropolitana de París es conocida por sus duras y no brutales condiciones. Muchos reclusos se han suicidado mientras cumplían condena en Santé. Por ejemplo, en 1999, 124 reclusos se suicidaron. La violencia está tan extendida en esta prisión que a los presos solo se les permite salir de sus celdas 4 horas al día. Es una triste ironía que el nombre Santé se traduzca como salud. Recibe su nombre de una calle cercana, prisión de Bangkwang, Tailandia. Este centro penitenciario, ubicado en Bangkok, es conocido como el Bangkok Hilton, gracias a la serie australiana protagonizada por Nicole Kidman. Los tailandeses llaman a esta prisión el Gran Tigre en alusión a su devoradora de víctimas. Alberga a presos condenados a muerte o a largas penas de prisión, por lo que pocos logran escapar de las fauces del Gran Tigre. Bangkwang es una práctica de tortura, y los presos 25 o más reclusos a la vez son recluidos en pequeñas celdas de 6 por 4 metros. Los delincuentes reciben comida una vez al día, y el resto de su comida debe comprarse con donaciones de familiares o amigos. El hacinamiento, las condiciones sanitarias inadecuadas y la mala nutrición a menudo provocan brotes de cólera, difteria, malaria y otras enfermedades en la Tigre. Prisión de la Sabaneta, Venezuela. Las cárceles más aterradoras del mundo suelen estar superpobladas, pero incluso entre ellas, la Sabaneta destaca. Un edificio diseñado para tan solo 700 reclusos alberga a más de 300. La prisión tiene una grave escasez de personal con tan solo un guardia por cada 150 reclusos. El saneamiento es inadecuado. Se utilizan bolsas de plástico como inodoros. Los presos se lavan con un cubo de agua común y el agua potable está repleta de parásitos y bacterias. La violencia en la Sabaneta es tan común como comer o dormir. Las violaciones e incluso las decapitaciones son comunes.
La mayoría de los reclusos duermen en hamacas estrechas ubicadas en pasillos estrechos e incluso en el techo de la prisión. Solo los líderes de pandillas con dinero y poder pueden permitirse servicios básicos como atención médica y una celda propia con ventilador y televisión. La Modelo Colombia. En esta notoria prisión, los reclusos tienen fácil acceso a armas e incluso granadas, y el derramamiento de sangre es frecuente. Uno de los peores ejemplos fue la muerte de 25 reclusos el 27 de abril de 2000. Políticamente, los presos de la Modelo están divididos entre izquierdistas y derechistas. En consecuencia, la prisión está dividida en dos sectores enfrentados. El sector de derecha incluso tiene su propia prisión donde se encarcela a los delincuentes. Prisión de Muhanga, Ruanda. Esta es la prisión más superpoblada del mundo. Alrededor de 7,000 reclusos se alojan en una instalación diseñada para tan solo 400. Sin embargo, en un país como Ruanda, donde 500,000 de personas fueron asesinadas en el genocidio, las condiciones carcelarias no son una preocupación principal para la mayoría de los ciudadanos. Muchas personas recluidas en la prisión de Muhanga no tienen más remedio que pasar el día de pie y dormir hacinadas debido a la falta crónica de espacio. El hacinamiento es tan grave que muchos presos mueren de asfixia y enfermedades antes de ser liberados. Como en la mayoría de las peores cárceles del mundo, las condiciones sanitarias en M prácticamente no hay cambios bruscos. Debido a que los pisos están cubiertos de una capa de suciedad, muchos prisioneros desarrollan infecciones en los pies que requieren un tratamiento drástico. Las amputaciones de pies o dedos son comunes. Guantánamo UU. Mientras otras prisiones horrorosas ni siquiera fingen respetar los derechos humanos, el mundo quedó conmocionado al enterarse de las atrocidades que se cometen en la bahía de Guantánamo. Alberga a prisioneros con estatus de combatientes y sujetos a juicio por una comisión militar especial. La mayoría son musulmanes. Muchos de los detenidos no han sido acusados formalmente. Según testimonios de los propios prisioneros y de organizaciones de derechos humanos, los prisioneros en la bahía de Guantánamo son sometidos a diversas formas de tortura como privación del sueño, exposición prolongada a música alta, palizas y simulación de ahogamiento. Alcatraz, ubicada en la isla homónima de la bahía de San Francisco, fue considerada en su día la prisión más impenetrable de Estados Unidos. Allí se encerraba a los peores enemigos de la sociedad, incluyendo, por ejemplo, a Al Capone. Sin embargo, se produjeron fugas a pesar de todas las medidas de seguridad y las peligrosas corrientes frías del mar. En 1963, Alcatraz cerró sus puertas y con el tiempo se convirtió en una importante atracción turística. Criminales peligrosos fueron dispersados en varias instalaciones de máxima seguridad. La mayoría fueron enviados a la nueva instalación de Marion en Illinois. Fue en Marion donde se pusieron a prueba por primera vez algunos de los principios que posteriormente se perfeccionaron en ADX Florence. Inicialmente se intentó rehabilitar a los presos mediante programas psicológicos especiales, pero finalmente se introdujo en Marion un sistema de unidades de control que implicaba mantener a los reclusos más peligrosos en completo aislamiento durante 23 de las 24 horas. Pero no funcionó. El 22 de octubre de 1983, con pocas horas de diferencia, 2 reclusos pertenecientes a la Hermandad Aria apuñalaron mortalmente a 2 guardias de la prisión. Esto impulsó la creación de un nuevo nivel de seguridad penitenciaria.
Si bien la máxima había sido previamente el nivel más alto tras los incidentes de 1983, se creó la supermáxima o supermax. La propia Marion se convirtió en la primera prisión de supermax. Sin embargo, la dirección de la Oficina Federal de Prisiones reconoció claramente la necesidad de construir una instalación de este tipo desde cero diseñada específicamente según los nuevos principios, en lugar de tener que ser transformada a la fuerza para adaptarse a ellos. El sitio elegido fue cerca de Florence, Colorado. La ubicación no fue casualidad. Florence se encuentra en el condado de Fremont, aproximadamente en el centro del estado rectangular a 160 kilómetros de Denver, su capital y ciudad más grande. La economía de Fremont se basa en los servicios penitenciarios. Actualmente el condado alberga 15 centros penitenciarios de diversos niveles y las personas encarceladas en sus celdas representan el 20% de la población del condado. La prisión de Supermax ADX Florence forma parte de un complejo penitenciario federal que también incluye centros con niveles de seguridad más bajos. Su construcción costó $60 millones y el propio condado adquirió el terreno, ya que la construcción de otra prisión garantizó la creación de aproximadamente 900 nuevos empleos para los residentes locales. ADX. Florence abrió sus puertas el 10 de enero de 1995 y tras el rediseño de Marion como centro de seguridad media en 2006, sigue siendo el único de su tipo en Estados Unidos. Esta prisión de máxima seguridad es una versión más pura del infierno. Este epíteto no fue acuñado por periodistas, sino por un exdirector. Está diseñada para albergar a los criminales más peligrosos, muchos de los cuales permanecen en régimen de aislamiento, las 24 horas del día en celdas de 2 y 1 por 3, 7 metros. Pasan 23 horas en sus celdas y la hora restante en una habitación separada donde pueden caminar o hacer ejercicio. La mesa, la cama y la silla de las celdas de ADX Florence son de hormigón. Sin embargo, cuentan con comodidades como un inodoro y un lavabo sin grifo. Por buena conducta, los presos pueden ser transferidos a una celda con televisor radio y un espejo de acero pulido atornillado a la pared. Prisión de Tadmor, Siria. Ubicada en la ciudad siria de Tadmor, la prisión tiene fama de ser una de las peores del mundo. La crueldad, la tortura y el trato inhumano dentro de sus muros la han hecho infame en todo el mundo. El incidente más impactante en la prisión de Tadmor ocurrió el 27 de junio de 1980, cuando por orden del líder militar Rifat al-Assad, soldados mataron a aproximadamente 500 presos en una sola masacre. Esto fue en represalia por el intento de asesinato de la Hermandad Musulmana contra el presidente sirio Hafez al-Assad. Desde la década de 1980, la prisión se ha utilizado para encarcelar no solo a militares, sino también a otros delincuentes. En esa misma década, albergó a miles de presos, tanto criminales como políticos. La prisión de Tadmor era conocida por su brutal régimen. Los presos eran sometidos a menudo a brutales torturas que a menudo resultaban en la muerte. Para extraerles confesiones durante los interrogatorios, los guardias solían golpearlos con tubos metálicos, cables, colas, látigos y tablones de madera. En ocasiones, los guardias drogaban a los presos musulmanes con drogas fuertes y en otras ocasiones los sacaban al patio con bolsas de polvo en la cabeza, donde los golpeaban hasta la muerte con hachas. Hay informes de que la prisión contaba con un patio especial utilizado por el personal como vertedero para los cuerpos de los presos asesinados. Para combatir la crueldad y la violencia,
algunos presos de la prisión de Tadmor decidieron unirse y formar su propia organización. Sin embargo, el personal penitenciario frustró estos intentos. Tras numerosas quejas y acusaciones de crueldad y tortura contra los funcionarios de la prisión de Tadmor fue clausurada en 2001. La prisión fue clausurada. Sin embargo, reabrió sus puertas en 2011. Albergaba a diversos presos, incluyendo presos políticos criminales, especialmente peligrosos, desertores y militares implicados en delitos. Los enfrentamientos entre presos solían causar numerosas bajas. En el transcurso de un año, más de 20 personas murieron en esta prisión. Muchos presos perdieron la razón. El poeta sirio Farah Biragdar, quien pasó 5 años en la prisión de Tadmor, la describió como un reino de muerte y locura. Carandiru, Brasil. Ubicada cerca de la metrópolis brasileña de São Paulo, la prisión de Carandiru cerró en 2002, pero sigue siendo una prisión conocida por su brutalidad y las condiciones más deplorables. Construida en 1920, la prisión prácticamente no sufrió renovaciones durante sus 80 años de funcionamiento, permaneciendo como un siniestro complejo de ladrillo y concreto con instalaciones primitivas y espantosas condiciones insalubres. Solo aquellos que experimentaron este infierno pueden describir con precisión la vida en Carandiru. Los reclusos de la prisión podían variar de 7,500 a 10,000 en un momento dado. Y para todo este ejército de criminales había menos de 1,000 empleados. El personal de la prisión trabajaba en 4 turnos, por lo que en el mejor de los casos no más de 250 guardias y guardias estaban en la prisión en un momento dado. Los prisioneros eran abandonados en gran medida a su suerte. La violencia, la adicción a las drogas y el libertinaje florecieron en las celdas de la prisión de Carandiru. 1 de cada 5 prisioneros era VIH positivo y la atención médica era extremadamente primitiva. Decenas de prisioneros de Carandiru murieron por enfermedades heridas sufridas en conflictos con sus compañeros de celda e incluso por suicidio. A menudo se ignoraba la anestesia durante las cirugías en el hospital de la prisión, y dada la suciedad que invadía los edificios, sobrevivir a una enfermedad grave no era nada fácil. Esta terrible prisión brasileña ostenta otro récord aterrador. En 1992, aquí tuvo lugar el motín carcelario más sangriento de la historia de Brasil. Comenzó con una pelea entre 2 reclusos de bandas criminales rivales y se convirtió en un levantamiento generalizado que los guardias de la prisión y la policía reprimieron a tiros. 111 prisioneros murieron a tiros durante la operación antidisturbios. Campo 22. Corea del Norte. El Campo 22 alberga a aproximadamente 50,000 prisioneros. La mayoría de ellos cumplen cadena perpetua por criticar al gobierno norcoreano. Lo que resulta aún más impactante es que el Campo 22 es solo uno de los 30 campos de concentración de este tipo que operan en Corea del Norte. Las condiciones en la peor prisión del mundo están claramente diseñadas para ser lo más atroces posible. La desnutrición es la norma, y todos los prisioneros están obligados a trabajar esclavizando al Estado, realizando trabajos físicos pesados sin remuneración. Incluso existen informes de que se practican cacerías humanas en los campos de prisioneros políticos de Corea del Norte. Un informe oficial de la ONU sobre violaciones de derechos humanos en Corea del Norte comparó la situación en los campos con los crímenes nazis en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.
El campo se construyó a mediados de la década de 1960 y posteriormente se amplió hasta cubrir 225 kilómetros cuadrados. Estaba rodeado de alambre de púas y contaba con 3 kilovoltios de electricidad. Más de 1,000 guardias armados con ametralladoras, granadas de mano y perros vigilaban a los prisioneros. En 1990, el campo albergaba a aproximadamente 50,000 prisioneros. Ningún prisionero de Hawarren fue liberado. Solo los condenados a cadena perpetua fueron llevados allí. Hawarren albergó no solo a los prisioneros, sino también a sus familiares. En Corea del Norte, la familia de un condenado es considerada un criminal al igual que él. Los prisioneros trabajaban en una mina de carbón, mientras que sus esposas e hijos vivían en uno de los 4 asentamientos agrícolas del campo, trabajando arduamente en los campos. Un ex guardia del campo llamado An Myung-chol Lee describió las condiciones en el campo como extremadamente duras y potencialmente mortales. Su primera visita al campo lo impactó. Los prisioneros parecían esqueletos andantes vestidos con harapos. Casi 1 de cada 3 presentaba lesiones causadas por las palizas de los guardias. Según An Myung-chol Lee, aproximadamente 2,000 prisioneros carecían de extremidades. Incluso los prisioneros que usaban muletas eran obligados a trabajar. La ración del campo consistía en 180 gramos de maíz, sin incluir otras verduras y mucho menos carne. Cada prisionero tenía derecho a 2 raciones diarias. Entre 1,500 y 2,000 personas morían de hambre en el campo cada año. Se incorporaban nuevos prisioneros para reemplazarlos anualmente. A partir de los 6 años, los hijos de los prisioneros eran obligados a trabajar en la cosecha de verduras y arroz junto a sus madres. Muchos de los niños morían de hambre antes de cumplir los 10 años. Los prisioneros enviados al campo de concentración sin sus familias vivían en barracones con 100 personas por habitación. Como recompensa por el buen trabajo, se permitía a las familias compartir una habitación individual o una pequeña casa sin agua corriente. La jornada laboral en el campo comenzaba a las 5:00 m y terminaba a las 8:00 p.m. Después del trabajo se impartían clases de reeducación. El único día libre para los prisioneros era Año Nuevo. Los guardias del campo trataban a los prisioneros como enemigos de clase que debían ser exterminados lo antes posible. Por lo tanto, la muerte les esperaba a los prisioneros por cualquier ofensa o desobediencia. Otro ex guardia de la colonia NPODG 22 llamado Kwang Yug relató que en una ocasión le ordenaron ejecutar a 31 personas a la vez porque uno de los prisioneros intentó escapar. Según Kwon, las ejecuciones públicas en el campo se realizaban semanalmente en la década de 1980. En la década de 1990 comenzaron a llevarse a cabo en secreto sin que el resto de los reclusos pudieran verlo. Estas prisiones son la cumbre de la humanidad operando al margen de toda norma. Esto se debe a la gente que vive allí. Estos métodos de sometimiento les dan escalofríos y también aumentan la motivación para obedecer la ley. ¿Cuál es la prisión más horrible para ti? Cuéntanoslo en los comentarios. Hasta entonces, Pancake está contigo. Que tengas un buen día y buena suerte a todos. Nos vemos pronto.